cosas que van a ir a hacer estos ahí, casi todos los días van a estar ocupados allí haciendo campaña, haciendo cosas y hay que estar preparados y listos, aleluya, porque un descuido te deja fuera de batalla, un descuido te deja una noche sin predicar o te pasa algo y enseguida a veces trae complicaciones. Yo quiero compartir algo así muy rápido, no rápido porque me va a llevar un tiempito, pero aleluya, pero así vamos a entrar directamente en la palabra del Señor, aleluya. Vamos a abrir la Biblia allí en el libro de Mateo 20, aleluya. Y quizás una palabra muy conocida para ustedes, la habrán escuchado muchas veces, pero aleluya, Dios tocó mi corazón con esta palabra y quiero compartirla con todos ustedes. Y dice la palabra del Señor, aleluya, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez, aleluya, cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y le dijo: ¿por qué estáis aquí, aleluya, todos el día desocupado? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo: y también vosotros a la viña, aleluya, y recibiréis lo justo, aleluya. Y dice la palabra, aleluya, que porque el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros. ¿Para qué? Para su viña. Y ese padre, aleluya, que habla la palabra, aleluya, que salió, aleluya, por la mañana, dice, a contratar obreros, habla de un principio, aleluya, y también de un fin, aleluya. Habla de la creación del hombre, aleluya. Dice la palabra del Señor que salió Dios, aleluya, a buscar obreros para su viña, aleluya, para predicar su palabra, para guiarlo, aleluya. Y dice, aleluya, que en aquellos momentos, después que el Señor creó todas las cosas, también creó al hombre, creó a Noé, aleluya. Y aún Noé en aquellos momentos le falló a Dios. Y saben, después de Noé, aleluya, ¿qué sucedió? Aleluya, que allí Dios, aleluya, vio el corazón de Abel, aleluya, y también Dios bendijo y usó a Abel, aleluya, pero también Abel fue muerto, aleluya, y después allí la humanidad y toda la creación del Señor, aleluya, allí en medio del pecado, de todas las cosas que había, aleluya, llamó Dios a Noé, aleluya, y Noé fue el hombre que durante 120 años preparó aquella arca, aleluya, para poder ser salvo él, su familia. Pero aleluya, esos 120 años eran un tiempo que Dios le estaba dando a aquellos rebeldes, a aquellos pecadores, a aquellos hombres, mujeres, aleluya, jóvenes, niños, como hoy, aleluya. Esa arca era un llamado de atención para ver si alguno se arrepentía y venía a los pies de Dios, pero nadie, aleluya, quiso obedecer. Todos se burlaron de aquello que estaba haciendo Noé, aleluya, y allí todos murieron por causa del pecado. Y Dios también llamó a Abraham, aleluya, y Dios lo sacó de aquella tierra de pecado donde él vivía, haciéndole una promesa que lo iba a bendecir, aleluya, que iba a ser de él una nación grande, poderosa, aleluya. Y así Dios lo hizo, y nació allí también Noé, y siguieron los caminos del Señor. Y también, aleluya, llamó Dios a Josué para ser gobernador, aleluya, allí en el pueblo de Egipto. ¡Qué tremendas cosas! Este padre de familia, aleluya, dice que salió por la mañana, aleluya, a contratar obreros, y encontró obreros allí, y Dios empezó a llamarlos, a decirles: vengan, trabajen en mi viña, aleluya. Y estos hombres, aleluya, como Noé, como Abel, aleluya, como Abraham, como Isaac, como José, salieron y trabajaron en la viña del Señor, predicando la palabra, llevando un mensaje de salvación, de esperanza, aleluya. Pero dice que también salió cerca de la hora tercera.
del día y vio a otros que estaban en una plaza desocupados, aleluya, y también les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Que ellos dicen que fueron, aleluya, y allí Dios llamó a Moisés en aquellos momentos, aleluya, para llevarle un mensaje al pueblo de Dios que estaba viviendo en la esclavitud, aleluya, para que allí Noé pueda ser aquel hombre, aleluya, siendo usado por Dios, que los pueda sacar para llevarlos a la tierra prometida. Y allí también después de Moisés, aleluya, salió Josué, aleluya, también, aleluya, llevando a ese pueblo a aquel lugar que Dios le había prometido. Pero la Biblia dice también que salió, aleluya, otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Aleluya, y allí, aleluya, seguían predicando, y allí apareció Samuel, y apareció David, y aparecieron muchos otros, aleluya, que llevaron un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que vuelvan sus corazones a Él, aleluya, porque siempre y lamentablemente el pueblo de Dios fue un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, aleluya, pero también dice, y saliendo cerca de la hora 11, aleluya, halló a otros que estaban desocupados. Y allí ya hablamos, aleluya, de aquel Jesucristo de Nazaret. Los últimos tiempos, aleluya, apareció Jesús, aleluya, pero allí dice que salió a la última hora, a la hora 11, ya cuando casi el día del jornal se estaba terminando, aleluya, y allí aparece Jesucristo de Nazaret, aleluya, tratando, aleluya, que el pueblo vuelva sus corazones a Dios, aleluya, pero aún ese pueblo rebelde no quiso escucharlo, porque aún estaba escrito en la palabra que Él venía a su pueblo, mas su pueblo no lo iba a recibir, no lo iba a escuchar, aleluya, ya estaba escrito, y le damos gracias a Dios que su pueblo no lo escuchó, y le damos gracias a Dios que su pueblo, aleluya, endureció sus corazones, porque también estaba escrito que sus corazones iban a ser endurecidos, porque por eso, aleluya, es que hoy nosotros estamos en este lugar. Amén. Es por eso, aleluya, que hoy nosotros podemos estar hablando de Jesucristo de Nazaret, aleluya, y dice, aleluya, que salió a la última hora a buscar allí obreros, aleluya, y había algunos que estaban desocupados, y le dijo, ¿por qué estáis aquí, aleluya, todo el día desocupados? Allí apareció Pedro, allí apareció Juan, allí apareció Mateo, allí aparecieron, aleluya, los 12 discípulos para predicar la palabra del Señor. Fueron preparados durante, aleluya, un tiempo para poder llevar ese mensaje de salvación, de esperanza. Nosotros no estábamos en esto todavía, nada teníamos que ver nosotros. El Señor vino a su pueblo, no nos vino a hablar a nosotros ni a buscarnos a nosotros. Pero llegó un momento, dice la palabra del Señor allí en el libro de los Hechos, que Pedro recibe un mensaje de parte del Señor. Allí en Hechos 10, aleluya, habla de Pedro y de Cornelio, aleluya, y dice, y yo le voy a leer allí del 10, dice, y tuvo gran hambre y quiso comer Pedro, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Aleluya. Allí muchas veces tomamos esta palabra, ¿no? Dios para alimentarnos, ¿no? De todo lo que podemos comer, no. Dios le estaba mostrando una revelación a Pedro. Dios le estaba hablando a Pedro porque, ¿saben? Allí estaba Cornelio. Cornelio había orado, Cornelio había hablado con Dios, aleluya. Y Dios lo escuchó y sabía que Pedro no iba a querer ir a la casa de Cornelio, porque Cornelio era un hombre, aleluya, un gentil, un pecador. Cornelio no tenía nada que ver, estaba prohibido que Pedro vaya a la casa de aquellos hombres. Y sucedió que Dios le tuvo que hablar de esta forma, de esta manera, para que Pedro vaya a la casa de aquel hombre llamado Cornelio.
aleluya. ¿Y saben lo que sucedió? Que cuando Pedro llegó a aquel lugar, Cornelio lo estaba esperando, aleluya, porque dice allí en el 24, en el 10:24 dice: y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos, aleluya, íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, aleluya, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y le dijo: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse, aleluya, o acercarse a un extranjero. Para mí, aleluya, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Amén. Aleluya. Allí estaba Pedro en la casa de un gentil. Allí estaba Pedro en la casa de un hombre que no tenía nada que ver con las cosas de Dios, aleluya. Pero el Señor tocó el corazón de Pedro, porque Dios tenía un plan, aleluya, para nuestras vidas. Allí empezó, aleluya, allí empezaron a predicarle a los gentiles. Allí, aunque los apóstoles en un momento se acercaron a Pedro a criticarlo, a decirle: tú fuiste allí a la casa de este pecador, de este hombre, no podía, no. Pero Pedro le contó la historia, y allí todos salieron a predicar la palabra a todos nosotros. Gloria a Dios. Y por eso hoy estamos aquí, y por eso hoy tenemos esa gracia, aleluya, de poder predicar su palabra. Y saben, la Biblia cuenta esta historia, que dice que en el último momento del jornal, aleluya, salió aquel hombre de familia, aquel padre nuevamente a la última hora, y aún encontró a aquellos que estaban desocupados, a los ociosos. Eso éramos nosotros, los que estábamos allí retirados, apartados. No teníamos nada que ver con esto, no teníamos nada que ir a hacer aquella viña. Ya se estaba terminando el jornal, aleluya, pero aún allí ese hombre de familia tuvo amor por aquellas personas que no tenían trabajo, tuvo amor por aquellas personas que estaban allí quizás sin hacer nada, y le digo: yo tengo aún trabajo para ustedes, aleluya. Amén. Ese fue el tiempo que el Señor llamó a su pueblo y nos llamó a nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra que cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagarle el jornal, comenzando desde los postreros hacia los primeros. ¡Wow! Pagarle el jornal, dice. Empezando ¿por quién? Por los últimos. Empieza ¿por quién? Por los últimos, no por los primeros. Aleluya. Y allí estaban los primeros. Aleluya. Allí estaban los que trabajaron todo el tiempo, y esos se quejaron y dijeron: wow, Señor, a esto le das un denario también. Y así estábamos nosotros, Nosotros éramos los pecadores. Nosotros éramos los que íbamos a recibir, aleluya, la misma recompensa que el pueblo de Dios, aleluya. Nosotros somos los que vamos a recibir la misma paga, aleluya, que va a recibir el pueblo de Dios. Nosotros, los pecadores, los paralíticos, los ciegos, aleluya, los mudos, todos los que hemos hecho un montón de cosas en este mundo. Esos. Hoy tenemos la gracia y el amor y la misericordia de tener la misma paga que va a tener el pueblo judío, que van a tener aquellos hombres que empezaron, aleluya, que batallaron y que pelearon guerras, aleluya, por predicar la palabra de Dios, por sembrar la palabra de Dios, aleluya. Fueron perseguidos, fueron humillados, aleluya. Pero yo te pregunto: ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo nosotros, aleluya, en este tiempo, aleluya, donde Dios nos necesita, aleluya? No importa, en una hora, vas a recibir esa misma paga que recibieron los demás, y quizás van a venir otros, aleluya, que quizás no trabajen, como decía la hermana, quizás reciban al Señor en su corazón, quizás en un hospital, y se vayan con el Señor, aleluya. Y ellos van a recibir la misma paga que tú. Van a recibir la misma paga, aleluya, que aquellos que trabajaron y pelearon, aleluya. Esos también van a recibir la misma paga que nosotros.
Ese padre de familia era Jesucristo. Ese padre de familia que salió en la última hora habla, aleluya, de la venida del Señor. Y son los últimos tiempos, aleluya, y son los últimos tiempos que estamos, aleluya, alentando y diciéndole a la iglesia, aleluya, que vuelvan sus corazones a Dios, que se arrepientan de sus malos caminos, que dejemos de ser como estos ociosos que no estaban haciendo nada. La iglesia hoy, aleluya, está muy despreocupada por las almas, está muy allí, como quedada quieta, como encerrada. Pero nosotros tenemos que empezar a movernos, aleluya, dejar de ser esos ociosos, dejar de estar encerrados en cuatro paredes y salir a predicar la palabra del Señor. ¿Saben? El pastor Domingo y Dani se van a Salta, Bolivia. Pero no es que nos mandaron el pasaje de avión, no nos mandaron el pasaje de avión ni de Salta ni de Bolivia. Ni el de micro ni nada, se van, aleluya, pagando su propio pasaje. Se van llevando allí el dinero para pagarse su propia comida, por amor a las almas, por amor a nuestros hermanos que están allí, aleluya, llevando un mensaje de salvación, de esperanza, hacer 14 días quizá de campaña, aleluya, con tal de que aunque sea 1, 2 o 3 o 10 o 100 se puedan salvar, puedan entregar sus corazones, aleluya, dejar de sentarnos, de ser ociosos, aleluya, para salir a predicar el evangelio, aleluya, porque es la palabra que el Señor nos dejó escrita en este libro de la vida, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Mas el que no creyere será condenado. Amén. Y ese es el trabajo que hoy tenemos, ese es el trabajo que hoy estamos haciendo, aleluya. Y no solamente que se pierda el dinero de que uno invierte, sino que también el dinero de los días que no se trabaja. Porque el pastor no tiene un sueldo fijo, trabaja, y si no trabaja no hace nada. Como dice Dios, que no trabaja no come. Y el pastor a él le pasa lo mismo. Si él no trabaja, no puede sustentarse, no puede llegar ahí a pagar la luz. No es que nos estamos quejando, no nos estamos quejando. Queremos contarle, aleluya, lo que estamos haciendo, lo que hay que hacer, aleluya, para ganar esas almas, aunque sea un alma, ir a visitarlo al hospital. La niña esa que está internada en el hospital, que tiene unos meses, creo, ¿no? Que le había agarrado el paro, el meningitis. No sé, 4 años, 4 meses. 4 meses. 4 meses. El otro día le agarró un paro, le agarró meningitis. Y el Dani lo llama al pastor, no sé, como a la 1:00 de la mañana. Hace un rato habíamos venido de la iglesia. Y se levantó y se cambió nuevamente. Y allá salió a buscarlo a Dani. Y se fueron al hospital para orar por esa pequeña. Aleluya. Creyendo en la palabra de Dios y enseguida mandando mensaje al grupo, aleluya, para que la pongamos en oración. Y fueron y oraron en aquel lugar, aleluya. Y contaba hoy el evangelista, aleluya, que saben lo que sucedió, que aún había muchos niños en aquel lugar que lo iban a operar. Y a ninguno lo operaron, aleluya. Gloria a Dios. Dios se movió, Dios movió su mano, no solamente en aquella pequeña, aleluya, de varón, bueno, aquel pequeño, de 4 meses, sino, aleluya, que también movió su mano en los que estaban ahí. Porque Dios es bueno, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Aleluya. Y así Dios hace con nosotros, así Dios hace con su pueblo. Aleluya. Pero debemos creerle a Dios, debemos creer a su palabra, aleluya. Estos hombres estaban allí ociosos, aleluya, llegó el mensaje, llegó la palabra a ellos, aleluya. Dijeron estos hombres, ¿por qué están allí? Les dijo el Señor, ¿por qué están aquí desocupados? Porque nadie todavía nos ha contratado, no, todavía no hemos recibido el mensaje, todavía nadie nos llamó, todavía nadie nos predicó, aleluya. Y allí llegó Jesús con una palabra para ellos: vengan, aleluya, y vayan también ustedes a mi viña. Aleluya. Y no les dijo que les iba a pagar lo mismo que a los otros. No les dijo a ninguno, después de los primeros, aleluya, a ninguno le dijo que iban a tener la misma paga. Vayan, aleluya, a mi viña y recibirán lo que les corresponde. Aleluya. Pero recibieron la misma paga, aleluya, que aquellos que habían trabajado durante todo el día. Tú querrás, aleluya, tú crees que Dios,
aleluya, no te pagará lo mismo a ti. Si trabajas en la viña del Señor, si te pones en las manos del Señor, ¿tú crees que Dios te hará pasar dificultades, necesidades? Si bien la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero también dice que de todas esas cosas nos librará Jehová. Amén. Aleluya. Quizás tendremos un problema, 2 problemas, 3 problemas, pero los que confiamos en Dios, aleluya, Dios hará grandes cosas con nuestras vidas. Amén. Los que confiamos en Dios, aleluya, Dios romperá las cadenas, aleluya, Dios abrirá las puertas. Amén. Porque así es Dios con nosotros. Amén. Y dice la palabra, miren, allí en el libro de Lucas 10:24, también habla de una parábola. Y fíjense en que el Señor les hablaba así, para que puedan entender, aleluya, y para que tú puedas entender hoy. Y en esta noche que venimos aquí, aleluya, a compartir la Santa Cena del Señor, a renovar el pacto, aleluya, que realmente lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, entendiendo, aleluya, por qué Dios te mandó a llamar, aleluya, por qué Dios y por qué hoy Dios, vos estás aquí, aleluya. No estás porque te lo merecías, no estás porque eras bueno, no estás, aleluya, porque éramos perfectos, no. La Biblia dice, miren, en el 14, aleluya, en el 14, 15 al 24 de Lucas dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todo, aleluya, y a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, como si se hubiera comprado una Ferrari, ¿no? Aleluya. Dijo: le voy a echar nata y le voy a sacar la ruta y lo voy a probar a esto. Amén. Te ruego, aleluya, que me excusen. Y otro dijo: acabo de casarse y por tanto no puedo ir. Y es como que me hacía acordar a esos hombres, vio, que en un momento de la vida les gusta ir a hacer algo, un deporte, a mí que me encanta ir a pescar, vio, y de repente se casan y cuando agarran la caña para ir a pescar, la mujer le dice: ¿a dónde va? O la pelota, los botines, ¿a dónde va? ¿A jugar a la pelota? No, se terminó el fútbol para vos. Se terminó. Así estaba, ya no podía salir más. Recién se había casado y tenía que quedarse en casa. Aleluya. Y muchas veces le ponemos esas excusas a Dios para servirle. No, Señor, Dios le dio el trabajo y no, ahora tengo que hacer horas extras porque, bueno, Dios aumentó la luz, el gas y todas esas cosas y no puedo ir a la iglesia. Y está el otro que dice: no, vio que yo le había pedido el auto, usted me lo dio, Señor, pero ahora no, lo voy a usar para trabajar. Justo los sábados voy a andar haciendo un poco de Uber. Aleluya. Y allí, aleluya, después de todas aquellas cosas, dice, y otro dijo: acabo de casarme y no puedo ir, aleluya. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por la plaza y la calle de la ciudad y trae a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por el camino y por los vallados, aleluya, y esfuérzalos, aleluya, a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, aleluya, gustarían mi cena.
Aleluya. Esa parábola es la misma. Aleluya. Diferente forma. Aleluya. Pero es lo mismo. Aleluya. Un hombre. Aleluya. Que hizo una gran cena. Aleluya. Habla del mismo Dios. Aleluya. Los invitó a su pueblo. Invitó a sus conocidos. Invitó. Aleluya. A los judíos a que vengan. Aleluya. A la cena con él. A vivir una vida diferente. Una vida distinta. Aleluya. Y ellos no quisieron vivir su vida, quisieron vivir apartados del Señor, quisieron vivir como a ellos les convenía, aleluya, y rechazaron esa invitación, y por eso el Señor, aleluya, se enojó, aleluya, en un momento, y nos llamó a quienes, a nosotros, a los ciegos, a los enfermos, a los drogadictos, a los alcohólicos, a la prostituta, aleluya, a todos ellos llamó el Señor por amor, aleluya, para que hoy podamos estar nosotros aquí, alabando, bendiciendo su nombre y glorificando su nombre, por ese amor, aleluya, es que hoy nosotros también tenemos que seguir predicando su palabra, para que aquellos que están allá afuera todavía puedan encontrarse como un día nos encontramos nosotros con este Rey de Gloria. Aleluya. Dice que aún cuando entraron todos, dice el Señor que le dijo, todavía hay lugar acá. Amén. Sal de nuevo y búscalos, esfuérzalos para entrar, aleluya, esfuérzalos. Se vienen los últimos tiempos del Señor. El Señor está, aleluya, a punto de venir, aleluya. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros, aleluya? Para que entren aquellos que están todavía allá afuera. Para que entren aquellos, aleluya, que están allí todavía ociosos y que dijeron al Señor, le dijeron, no, todavía nadie nos ha contratado, todavía nadie se acercó a nosotros a predicarnos de Jesús, todavía nadie se acercó a nosotros, aleluya, a tratar de llevarnos a la iglesia, a tratar de, aleluya, de convencernos, aleluya, que podamos cambiar de vida, todavía nadie se acercó a nosotros. Que en esta noche, este nuevo pacto que vamos a hacer con el Señor, que esto que vamos a realizar en esta noche, lo vamos entendiendo, aleluya, que Dios nos amó, aleluya, porque otros no lo amaron, porque otros no lo entendieron, aleluya, porque cerraron sus corazones, aleluya. Hubo hombres que Dios le habló y esos hombres escucharon. Amén. Quizás como nosotros, que en esta noche, aleluya, pudimos entender que es mejor estar un día en la casa del Señor que mil fuera. Que es mejor, aleluya, sembrar, aleluya, porque sabemos que si sembramos vamos a cosechar. Amén. Que sabemos, aleluya, que si hoy sembramos la palabra, aleluya, en algún momento llegará esa palabra y caerá sobre buena tierra. Seguramente la palabra en algún momento caerá sobre los espinos, caerá sobre los pedregullos, aleluya, pero va a haber palabra que impacten los corazones, va a haber palabra que impacten las vidas, aleluya, y esas vidas van a ser tocadas, van a ser sanadas, aleluya, y podrán tener la misma paga que quizás vamos a tener nosotros. Aleluya. Poder heredar el reino de los cielos. Y cuando lleguemos allí a la presencia del Señor, el Señor para decirnos, venid, entrad bendito de mi Padre. Amén. Aleluya. Y que no nos diga, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor nos puede decir, oh, yo te mandé a hacer esto y no lo hiciste. Te mandé a predicar mi palabra y no lo hiciste. Te mandé a llevar el mensaje de salvación a aquellos que estaban allí sometidos en lo vicio y no lo hiciste. Así que en esta noche, que este nuevo pacto que vamos a realizar, aleluya, realmente, aleluya, compromete con Dios. No Amén. Con el hombre, no con la mujer. Nosotros fallamos. Nosotros, aleluya, somos hombres como ustedes, de carne y hueso, que tenemos también problemas, nos enfermamos. Trabajamos, nos cansamos y a veces también nos duelen los huesos y el cuerpo. Amén. No se cree que somos Superman. No somos Superman. También tenemos nuestras cosas. El pastor ahí anduvo hace unos días con tos y tuvo que tomar medicamento para que se le vaya la tos y pueda andar mejor. No es que somos Superman.
Acá el único, aleluya, que se merece toda la gloria es Dios. El Amén. único que, aleluya, hace cosas grandes es Él, aleluya. Nosotros solamente predicamos su palabra. Él es el que hace los milagros. Él es, aleluya, el que restaura las vidas. Él es, aleluya, el que bautiza con el Espíritu Santo. Nosotros Amén. solamente somos herramientas en sus manos. Amén. Y en esta noche Dios te está llamando. Y en esta noche Dios te está llamando, aleluya. Diciéndote, aleluya, que la hora se está terminando. Como aquellos hombres, la hora se está terminando. Vuelve tu corazón al Señor. Amén. Vuelve tu vida a Dios, aleluya, porque Dios tiene algo preparado para ti. Pero sabes, la decisión la tienes tú. ¿Qué Amén. quieres hacer con tu vida? La decisión la tienes tú, aleluya. ¿Quieres que cuando suenen las trompetas puedas partir con el Señor? ¿O te quieres quedar aquí a sufrir? La decisión la tienes tú. Amén. Que en esta noche podamos tomar la mejor decisión para nuestra vida. Que en esta noche le podamos decir al Señor: Señor, este nuevo pacto dice que es en tu sangre, Dios mío, Padre del cielo. Que esa sangre fue la que derramó el Señor en una cruz por amor de mi vida. Señor Padre, hoy me comprometo a servirte con un corazón sincero. Hoy me comprometo, Señor Padre, que a pesar de mis cosas, mis problemas, mis dificultades, me comprometo a servirte y a buscarte con todo mi corazón y con toda mi alma. Amén. La Biblia dice que apartado de Él nada podemos hacer. Amén. Nada vas a lograr apartado de Dios. Pero con Dios, aleluya, todo es posible. Amén. Así que en esta noche yo te invito a que tú te pongas de pie. Aleluya. Aleluya. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, si quizás hay algo en tu corazón en esta noche, pídele perdón. Si hay algo todavía en tu vida, aleluya, para entregarle al Señor, entrégaselo, aleluya. Si hay algo por lo que tienes que cambiar, aleluya, empieza a cambiar, aleluya. Empieza a poner a cuenta tu vida con el Señor. Hay personas, aleluya, que están todavía viviendo desordenadamente. Aleluya, debemos ordenarnos. Aleluya, debemos ordenarnos. La Biblia dice, aleluya, bien clarita, que los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los borrachos, los homicidas, aleluya, no entrarán en el reino de los cielos. Aleluya, debemos, aleluya, ponernos a cuenta con el Señor realmente. Amén. Si queremos recibir la herencia. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Aleluya. Y debemos empezar, aleluya, a santificarnos. Debemos empezar, si hasta aquí todavía no entendiste, si hasta aquí todavía, aleluya, hay cosas en tu vida que tienes que cambiar, o que tienes que corregir, o que tienes que arreglar, apúrate a hacerlo. Aleluya, apúrate a hacerlo. No sea cosa que suenen las trompetas. No sea cosa, aleluya, que por desobediente tú te quedes aquí. Ayúdame, Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor Jesús. Todavía. Gloria a Dios. Es como en aquel tiempo, ¿vieron que Noé estaba haciendo el arca? Y todos lo veían a Noé haciendo el arca y le preguntaban: ¿qué haces? Estoy haciendo un arca. ¿Para qué? Para que yo y mi casa seamos salvos. ¿Por qué? Porque vendrá un gran diluvio. Y nadie le creyó. Y allí estaba Noé y trabajó 120 años. Y 120 años la gente preguntándole: ¿qué estás haciendo, Noé? Y estoy haciendo un arca. ¿Para qué? Porque vendrá un gran diluvio y yo y mi casa seremos salvos. Aleluya. Que en esta noche, aleluya, quizás tú veas a este loco que está haciendo el arca. Aleluya. Porque yo estoy haciendo el arca para que mi casa y yo seamos salvos. Amén. Yo estoy fabricando el arca para que mi casa y yo seamos salvos. Yo estoy haciendo esto para que mi casa y yo seamos salvos. Aleluya. Aleluya, porque no quiero perderme. Aleluya, porque yo quiero servirle a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado. Por eso, aleluya, busco de Él, trato de agradarle, trato de hacer las cosas que Él me ordena. Aleluya, porque mi casa y yo, aleluya, tenemos que ser salvos. Aleluya, porque hay una promesa de una tierra nueva, de un cielo nuevo para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi esposa. Aleluya, ¿qué estás haciendo tú? Aleluya, no me mires a mí, aleluya, sino súbete a la barca en esta noche, súbete al arca en esta noche, aleluya, porque Dios tiene algo para tu vida. Aleluya, hay una promesa para ti, para tu casa, para tu familia. Aleluya, pero debes entender, aleluya, que en un momento se cerrarán las puertas del arca, nadie podrá subir. Aleluya, y todos los que queden aquí perecerán. Ayúdanos, Dios. Aleluya.
Mi alma te alaba, mi Señor, mi alma te bendice en esta noche. Aleluya. Padre bueno, Padre eterno, Padre de amor y Padre de misericordia en esta noche. Señor, yo primera